vientos fuertes, calor muy fuerte en algunos lugares. Eso lo dije en marzo de este año. Este año iban a haber oleadas de calor. Me toca buscar los sketches, los fragmentos de los envíos para pegárselos y enviárselos. Va a haber oleadas de calor muy fuerte, va a haber escasez, va a haber sequía en muchos lugares. Ahorita ha venido una ola, desde mitad de junio ha sido terrible en muchos países, por ejemplo Canadá, Israel, África y en muchos lugares. Entonces va a seguir habiendo. Estados Unidos, bastante incendios también en bastantes lugares, tanto provocados como espontáneos, si lo queremos dar un nombre. Ni una gota de agua. El Popó, el segundo lago más grande de Bolivia, se secó. Cerca de medio millar de pescadores migraron y temen lo peor. Todo este era el lago, pues todo. Entonces, ahí entrábamos con nuestros lanchas están aquí todos, están volcados, dejados así, ¿no? Entonces, desde que se secó el lago. Los habitantes cuentan que el lago se llena solo cada 35 años, pero no hay pruebas científicas de ello. Era tan rico el lugar que de la noche a la mañana nos hemos quedado vacíos, sin nada. Como ves, no hay nada. Es una tristeza. ¿Será que algún día vuelve? Otros decían de cada 35 años vuelve el agua, decía. No sé si será verdad, pero es un sueño anhelado que todo comunario quiere. De momento, la realidad es que los botes y las redes ya no les sirven. Con esto nosotros pescábamos, sacábamos el PGC, pero así ahora queda abandonado, sinceramente. Estamos en un panorama desolador donde lamentablemente ya no hay agua. Estas lanchas surcaban más de 3 metros. Los científicos no están optimistas. Dicen que los Andes están superando el aumento de la temperatura promedio global, lo que significa mayor evaporación y dificultad de que un lago poco profundo sobreviva. Ya se habían realizado pronósticos y hemos entendido que los lapsos de sequía de este lago iban a incrementarse poco a poco de 2 a 5 a 10 años. Entonces la parte más fuerte está por venir. El lago, en medio del altiplano, ha sido víctima de décadas de desviación de agua para cubrir necesidades regionales de riego. Se han contabilizado hasta ahora cerca a 1000 proyectos de irrigación. Mientras tanto, organizaciones medioambientalistas como Propacha se movilizan en las ciudades, pidiendo a las autoridades pronta atención. A partir del 2015 tuvo una sequía muy fuerte. Y bueno, a medida de que han pasado los años se ha ido mermando. Sin embargo, ahora vemos que la situación es aún más grave porque gracias al calentamiento climático y a los efectos locales, antrópicos, parece que el lago no se va a volver a regenerar más. Pero hay una esperanza, una salida, dicen. Sería construir un acueducto desde los ríos de los valles bolivianos. Hay que recurrir a los proyectos, a las acciones de trasvase interoceánico. De esta forma, los urus podrían regresar a sus tierras y se evitaría la posible desaparición de esa cultura, considerada por muchos antropólogos una de las más antiguas de América. Desde el lago Popó, Bernabé López, Noticias Telemundo. Sobre el lecho de un canal de acceso al puerto de Santa Fe, que si bien presenta algo de agua, no tiene la cantidad necesaria para que naveguen los buques petroleros, los buques cargueros que comercializan los granos en esa zona portuaria, y eso es parte de las enormes consecuencias negativas que está trayendo la bajante del río Paraná, el segundo río más importante de América Latina, uno de los cauces de agua principales de la región mesopotámica en la República Argentina, que está mostrando su peor cara y que presenta un panorama realmente desolador para los próximos meses en el año 2021. Las consecuencias son económicas, con pérdidas o incrementos en los costos de 315 millones de dólares a partir de los granos que no se pueden cargar en los barcos y que tienen que trasladarse de manera terrestre hacia puertos en el sur de la provincia de Buenos Aires. Pero también los inconvenientes los viven los trabajadores que habitualmente dependen del río para poder subsistir, para poder llevar el pan
pan en cada uno de los días en los cuales cumplen tareas. Uno de ellos es Jesús Pérez, que representa a la Asociación de Pescadores de Santa Fe. Jesús, gracias por este contacto. ¿Cuál es el estado de situación de ustedes que dependen del río para poder trabajar? Bueno, gracias a ustedes por visibilizar la problemática. Bueno, el estado es muy crítico hacia los trabajadores del río, porque hay más de 4.500 familias en la provincia de Santa Fe que viven de la actividad de la pesca, que hoy no pueden ejercer su actividad por la gran bajante que hay. Imagino que esto ha traído problemas económicos, de solventar las familias y de cumplir con las cargas impositivas. No, sí, seguro, porque nosotros como trabajadores de río también pagamos impuestos, mandamos a nuestros chicos a la escuela, pagamos internet para que nuestros chicos tengan internet en la casa, para que puedan hacer las tareas. Y bueno, hoy nosotros estamos subsistidos por el gobierno provincial con una ayuda económica de 15.000 pesos, que no nos alcanza, o le damos de comer a nuestra familia o pagamos los impuestos. ¿Cuál es el reclamo puntual que plantean de aquí hacia el final del 2021, teniendo en cuenta que la bajante del río Paraná continuará? No, nosotros lo que le pedimos es que intervenga el gobierno nacional, ya que decretó una emergencia hídrica, que intervenga sobre los trabajadores de río también, porque no seamos olvidados como siempre fuimos olvidados, y que nos reconozcan a nuestro sector, a nuestro trabajo. Bien, muchísimas gracias, Jesús. No, muchísimas gracias a usted. Bien, hay que decir que los pescadores están pudiendo trabajar solamente 3 días a la semana a raíz de las restricciones que el gobierno provincial ha impuesto en el marco de esta emergencia hídrica. Otra de las postales que se observa aquí en la ciudad de Santa Fe se presenta en la laguna Setúbal, que está completamente seca, incluso ha generado zonas de playa para esparcimiento de muchos ciudadanos que habitualmente no podían acceder a raíz de las condiciones que presentaba este curso de agua. También los ciudadanos de Santa Fe deben ser muy cuidadosos en el uso del agua potable, ya que la empresa proveedora de este servicio básico ha incrementado la cantidad de tomas para poder abastecer con 2 millones de litros de agua por hora a la ciudad de Santa Fe, pero ha pedido concientización por parte de los ciudadanos y que se utilice este insumo solamente en los aspectos realmente necesarios para llevar de alguna manera tranquilidad en un momento muy difícil que, según los expertos ambientales, tendrá consecuencias peores a lo largo de los próximos años. Es pleno invierno en Argentina, pero en los Andes casi no hay nieve. Este video de un turista constata la sequía en el centro de esquí Las Leñas. Aunque la semana pasada finalmente cayó una nevada, el centro permanecerá cerrado por primera vez en 23 años. Se perdieron las vacaciones escolares, digamos. La parte principal de la temporada de mayor facturación se perdió. Hay muchos que giran alrededor de Las Leñas, satélite, digamos, por ejemplo, la gente que alquila departamentos, el que tiene hospedaje, los restaurantes, el proveedor. 1.500 personas viven del esquí de Las Leñas, pero no son los únicos afectados por la escasez de nieve. En el verano austral bajará menos agua para la agricultura y la ganadería del resto del municipio de Malargüe, el segundo más extenso de Argentina. Un problema que se agrava desde hace 10 años, según las autoridades de irrigación. Si bien es cierto que el recurso hídrico del río Malargüe nunca ha faltado para ser entregado a los productores agrícolas, se le ha entregado en menor cantidad, se han secado esos sectores que eran propicios para el ganado. En Malargüe se crían cabras y se cultiva papa y ajo, como hace José Gabriel Ferrero, que lamenta que su producción no pueda acompañar el crecimiento de la demanda internacional. A los años venideros no sabemos con qué caudal de agua se puede contar, o sea, más que se va achicando la expectativa de crecimiento, o sea, quedamos con un porcentaje de hectáreas que las tratamos de conservar porque no arriesgamos a poder producir más porque no sabemos si vamos a poder cubrir el riego necesario. Walter Samchuk, periodista especializado en meteorología, señala el impacto del cambio climático, pero también de la deforestación y las actividades industriales, extractivas y humanas. De acuerdo a los informes científicos, hay un 50-60%
de la acción del hombre, acción antropogénica, pero también al cambio climático. Por ahora, al menos no corre riesgo del consumo humano de agua en Malargüe y el resto de la provincia argentina de Mendoza. El cambio climático hace temer que en las próximas décadas continúe el retroceso de los glaciares y las nieves, con el consiguiente impacto en los centros de esquí, en la agricultura, la ganadería y también en el consumo de agua potable. La seca vegetación de la sabana brasileña es pasto fácil para las llamas, tras casi 5 meses sin lluvia. Esta zona de preservación en la región metropolitana de Sao Paulo, la mayor ciudad del país, perdió la mitad de su superficie por la voracidad de las llamas provocadas por la caída de un globo de papel, según las autoridades. Sao Paulo, el estado más poblado y rico de Brasil, se encuentra junto con Minas Gerais y Goiás, en el epicentro de la mayor sequía registrada en el centro-sur de Brasil en más de un siglo. Las causas son varias, desde la quema y destrucción de la Amazonía hasta el calentamiento global. Si la deforestación afecta a este sistema, como han demostrado las investigaciones, la tendencia es que esta región tenga más eventos de sequía y más prolongados. Ese sistema de agua más caliente se evapora, viene con la humedad, atraviesa la selva amazónica, se estrella contra la cordillera de los Andes y desciende. La cordillera desvía parte de esa humedad hacia el continente. Además del medio ambiente, la sequía amenaza el suministro energético brasileño. Alrededor del 65% de toda la energía generada en el país procede de centrales hidroeléctricas y 2/3 de ellas están situadas precisamente en el núcleo de la actual sequía. Tenemos que recordar siempre que el sureste es responsable de la mayor parte del almacenamiento. Llamamos al sureste el tanque de agua del sistema interconectado. El 70% del almacenamiento está en el sureste y algunos embalses presentan situaciones preocupantes. Las 15 mayores centrales eléctricas de la región, algunas de las más grandes del mundo, tienen el potencial de abastecer 7 ciudades del tamaño de Berlín. Sin embargo, con las presas al 21% de su capacidad, el nivel más bajo jamás registrado, han estado produciendo 1/3 de eso, es decir, 5.000 megavatios solamente, un récord negativo. Esta agua que sale de aquí se convertirá en el embalse de la central de Itumbiara y de ahí funciona como una cascada. De Itumbiara va a Cachoeira Dorada, São Simão y eso llegará hasta Itaipú. En 2001, Brasil sufrió un apagón masivo por la misma causa. El coste lo paga el consumidor que de abril a septiembre de este año ha visto cómo la factura de la luz ha subido más de 1000%, aumentando con ello la inflación, un problema crónico en el país. La Agencia Nacional del Agua decretó situación crítica en la cuenca del río Paraná, limitando la captación de agua para consumo humano y riego, pero también agravando un conflicto que se viene gestando desde hace años entre los grandes productores de productos básicos que utilizan grandes cantidades de agua del subsuelo y de la superficie, y los pequeños productores que dependen de la humedad para su propio uso y para el pastoreo de sus animales. ¿Cuánto riegan los ingenios azucareros regando la caña? Están cogiendo agua de aquí y tirándola allá arriba. Es más o menos así. Vamos a regar y no nos importa. Cuanto más dinero tienen en sus bolsillos, más quieren tener, sin pensar que mañana lo necesitarán y sin pensar que no comemos caña. En la casa de estos criaderos de animales, el pozo de un molino cercano ha secado la mina de agua que manaba a borbotones desde los años 60 y ahora falta hasta para las necesidades básicas. Es complicado, realmente triste ver esto. Mientras el gobierno central busca soluciones, la población solo puede confiar en que las lluvias lleguen antes de que la sed y la oscuridad se apoderen de Brasil, donde se encuentra el 12% de las reservas de agua dulce del planeta. Se agotan las fuentes de agua dulce, no es una novedad, la novedad es lo poco que estamos haciendo para evitarlo. ¿Nos queda tiempo?
Se lo queremos preguntar a una de las eminencias internacionales en los estudios de impacto del cambio climático. Vamos a encontrar al señor José Marengo, quien es coordinador del Centro Brasileño de Monitoreo y Alerta Temprana de Desastres Naturales. Señor Marengo, muchas gracias por hablar con Deutsche Welle y también sea usted muy bienvenido. Parto inmediatamente preguntándole con la certeza de que la amenaza de los recursos hídricos en todo el mundo ya están en camino, están presentes. Con lo que veíamos recién en los reportes de Bolivia y de Brasil, ¿cuán precaria es la situación y cómo proyecta usted el impacto? Buenas noches. En este momento, tal vez las regiones más afectadas son la región del Pantanal brasilero, Pantanal en general y toda la cuenca del Paraná, ¿no? Como dijeron, los ríos principales, el río San Francisco y los otros afluentes del Paraná, nacen en el centro oeste de Brasil. Y ya en los últimos 2-3 años los veranos han sido poco lluviosos y acompañados con altas temperaturas. Eso aumentó, por ejemplo, en el caso del Pantanal. La sequía comenzó en 2019. En 2020 llegó realmente al pico. El nivel del río Paraguay cayó a niveles bajísimos y este año también se está repitiendo la misma situación, ¿no? Y eso es en el caso del Pantanal. Pues en el caso del Paraná y sus afluentes, realmente estamos aquí en la región sudeste de Brasil, donde vivo, en una situación de crisis hídrica, ¿no? Brasil depende más del 70% de recurso a agua para energía, solo que la agua está quedando irregular. Y ahí tenemos que usar energías de otras fuentes, como las termoeléctricas, solar, eólica, y eso eleva la cuenta de luz. Y si no llueve en el momento cierto, que aquí en esta región comenzaría en octubre de este año, realmente podemos entrar en un régimen de apagón con racionamiento de agua. Entonces la situación en este momento, en casi mitad del Brasil, mitad centro y sur de Brasil, está en una situación de riesgo, muy alto riesgo por falta de agua y altas temperaturas. Todo eso que describe además en plena pandemia, señor Marengo, usted hablaba de ese diagnóstico que ya es indiscutible, ese diagnóstico que también reconocían hoy día mismo 7 países de las Américas reunidos en forma virtual para decir de que estábamos frente a la nueva pandemia. El diagnóstico está claro, pero ¿cuáles son las consecuencias? Se lo pregunta usted también como especialista en esa relación de desastres climáticos. Bueno, en el caso de las consecuencias, ¿no? Generalmente son consecuencias económicas, porque con los niveles bajísimos del río Paraguay, del río Paraná, por ejemplo, el transporte de carga de soya que sale del centro de Brasil para los puertos de Paranaguá y otros en la costa atlántica está parado básicamente. Y en el mismo caso en Argentina también tienen problemas para transporte, ¿no? O sea, ya es un impacto económico bastante grave, ¿no? Y en el caso del precio de los alimentos, en este invierno hubo, además de la sequía, también hubo heladas y el precio de los alimentos aumentó. Entonces, realmente eso ha agravado el problema de COVID, ¿no? COVID-19. Todo realmente está creando, como dicen, el triángulo de las Bermudas, ¿no? Donde la situación, quien va a sufrir más es la población, porque va a tener que pagar más caro por energía y agua, y eso obviamente no puede faltar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Le agradezco, señor José Marengo, coordinador del Centro Brasileño de Monitoreo y Alerta Temprana de Desastres Naturales. Muchas gracias por su tiempo y hasta pronto. Gracias, buenas noches.